Bueno, estimados colegas, vamos a hacer entonces un webinar respecto de la gestión de proyectos y obras en ingeniería civil. En la modalidad del curso, lo vamos a ver también un poco más adelante, las sesiones son de 3 horas y ustedes tienen la posibilidad de verlo en forma sincrónica, es decir, en vivo y en directo, o también las pueden ver en forma asincrónica, es decir, en forma diferida, la grabación en algún momento que ustedes tengan tiempo durante la semana. Tiempo o en ocasiones también disponibilidad de conexión, de conectividad. Entonces, gestionando proyectos en ingeniería civil bajo el enfoque del PMI sería el tema de esta sesión en lo particular. Y para dar una introducción, digamos, de qué es lo que podríamos esperar con la implementación de la gestión de proyectos, siempre me gusta partir con una visión general respecto de las estrategias de competitividad que puede tener una empresa y cómo la gestión de proyectos puede contribuir a eso. Entonces, para optimizar nuestros resultados y lograr una eficiencia operacional debemos centrarnos en las siguientes áreas motores para dicho objetivo. Entonces, de acuerdo con la experiencia recogida en diferentes proyectos, hay algunas áreas que son necesarios estén implementadas en una empresa o en un proyecto para que efectivamente se obtengan los resultados que se espera con la ejecución del proyecto. Entonces, dentro de estas áreas que serían fundamentales para tener un buen nivel de competitividad, tendríamos la gestión general de empresa, que consiste, por ejemplo, en el marketing, finanzas, recursos humanos, ventas, todos los temas que tienen que ver con la administración general de operaciones, por ejemplo, de cómo funciona una empresa, incluye también contabilidad y todo lo que es el mínimo requerimiento para que una organización funcione. Dentro, ¿no es cierto?, de ciertos márgenes de operatividad y también de cumplimiento, ¿no es cierto?, de diferentes requerimientos que tiene cualquier empresa en cualquier sistema, en cualquier país. La gestión general por sí misma lo que hace es que ayuda a que cualquier empresa de cualquier naturaleza funcione. Ahora, para los efectos nuestros, en la construcción, por ejemplo, nosotros la gestión general, que muchas empresas solamente aplican gestión general, no es suficiente para generar un buen nivel de competitividad o de competencia dentro del mercado o dentro de la industria, porque las características, el enfoque de la gestión general están hechas en una forma genérica respecto del funcionamiento de cualquier empresa. Sin embargo, en la construcción, que es el tema que nos interesa tratar, digamos, necesitamos herramientas específicas que van más allá de la gestión general, porque normalmente las empresas constructoras, las empresas de ingeniería, todas las empresas de la industria, trabajamos con diferentes tiempos. Nosotros normalmente trabajamos con enfoque en proyectos, con enfoque en contratos, y por lo tanto la gestión de general se convierte en una gestión de apoyo, pero no es realmente una gestión especializada en la gestión de la materia que nosotros tratamos. Entonces, para eso nosotros necesitamos o requerimos de implementar un sistema de gestión respecto de nuestro propio negocio. Y en este caso, ese sistema sería la gestión de proyectos. Entonces, la gestión de proyectos se va a preocupar de implementar un sistema de gestión que va a ser complementado con el sistema de gestión general y que su enfoque va a ser de cómo nosotros vamos a enfrentar los proyectos que tienen una forma particular de ejecución que es muy distinta del funcionamiento operacional de una empresa o de una organización.
El funcionamiento operacional normalmente está pensado en el mediano, en el largo plazo. Sin embargo, la gestión de proyectos está enfocada en la vida de duración, en la duración de un proyecto, en la vida de un proyecto durante su implementación, no durante su operación, solo durante su implementación o su formación, digamos. Eh, Tiene diferentes características y que van a estar o solamente o en general, digamos, van a ser eh, satisfechas en una medida justa y adecuada por la gestión de proyectos. Entonces, al haber este sistema específico, la gestión general se convierte en un proceso de apoyo, en procesos de gestión general de apoyo que tienen que ver con la operación en el largo plazo, y la gestión de proyectos va a tener que ver entonces con la gestión específica de un proyecto dentro del corto o del mediano plazo y dentro del tiempo de vida del proyecto. Luego, tenemos estas dos herramientas que son, diría yo, fundamentales y básicas para el desarrollo de cualquier proyecto dentro de un marco operacional de una empresa. Vamos a necesitar algunas otras características específicas que nos ayuden a aumentar la competitividad, dado que lo que nosotros estamos hablando como gestión de general y como gestión de proyectos, en realidad son las herramientas básicas mínimas para que un sistema dentro de un marco de proyecto funcione. Pero nosotros no nos basta, no deberíamos quedar conformes solamente con que el sistema funcione. Nosotros necesitamos que el sistema sea competitivo y por lo tanto tenemos que incorporar algunas herramientas de gestión que sean complementarias y adicionales y específicas para tratar ciertos aspectos que son particulares de los proyectos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que vamos a requerir la optimización de la relación y la regulación de obligaciones y responsabilidades con nuestros clientes o colaboradores. Es decir, si nosotros vemos cómo funciona el ámbito de la construcción, lo que nosotros vamos a ver es que es un ámbito que tiene mucho riesgo, está muy sujeto a las variaciones de mercado, está muy sujeto también a las variaciones a veces sociales también, y tiene mucha influencia prácticamente con cualquiera de los factores que son propios de una economía. Entonces, cuando la economía va bien, normalmente se refleja mucho en la construcción. Si la economía baja su rendimiento y tiene problemas, también se refleja en la construcción, porque se empiezan a detener las inversiones en los diferentes tipos de proyectos, ya sea comerciales, habitacionales, o incluso también, ¿no es cierto?, lo vemos mucho en proyectos mineros. Cuando baja el precio del cobre, los proyectos mineros disminuyen, ¿no es cierto?, su nivel de inversión en forma drástica. Recientemente he visto que en varias empresas que se dedican a la minería acá en Chile, por lo menos, han habido despidos masivos, digamos, de personas, porque el negocio de la inversión en minería ha ido bajando en forma sustancial debido a las proyecciones del precio del cobre dentro de los próximos años. Probablemente esto, como son circunstanciales, son temas cíclicos, nuevamente en algún momento esto va a surgir. Pero entonces, cuando nosotros estamos en un negocio como este, va a significar que tenemos que buscar de tener la mejor relación entre las partes, la mejor relación entre un contratista y un mandante, y una de las formas que nosotros podemos aumentar nuestro nivel de competitividad se refiere a la implementación de la gestión de contrato. Y la gestión de contrato desde un punto de vista principalmente contractual, no tanto administrativo. Yo creo que nosotros la gestión de contrato en realidad la podemos interpretar de diferentes formas, dependiendo un poco del mercado, dependiendo un poco también de cuál sea la industria. Pero entendiéndolo como la gestión que se refiere a la administración del contrato, del texto del contrato, la relación contractual, que tiene que ver con los aspectos legales de un contrato y con los aspectos operativos de un contrato, nosotros requeriremos entonces de aplicar un sistema adecuado de gestión. Lo otro que nosotros tenemos que hacer es buscar en este campo que es tan variable y que es tan susceptible de ser influenciado por condiciones de borde, ¿no es cierto?, donde nosotros estamos ejecutando un proyecto, necesitamos implementar la gestión de riesgo.
La gestión de riesgo lo que va a hacer es que nosotros vamos a enfocar cualquier proyecto en forma proactiva, evitando que circunstancias que pudieran estar fuera de nuestro control se produzcan y afecten en forma negativa a nuestro proyecto. Adicionalmente también nosotros con este tipo de gestión lo que deberíamos hacer es buscar las alternativas que pudieran significar optimización o mejoras, oportunidades de obtener mejores resultados, y con este sistema de gestión deberíamos ser capaces entonces de aumentar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto positivo que pudiera tener alguna de estas oportunidades que pudieran estar dentro del proyecto o fuera del proyecto, dentro del mercado, que pudieran ser interesantes para nuestro proyecto. Entonces esta gestión de riesgo lo que va a hacer es que va a ayudar a disminuir el nivel de incertidumbre en un proyecto, y va a ayudar también entonces a que nosotros aseguremos el cumplimiento de los objetivos, y adicionalmente, en la medida que nosotros podamos, inclusive mejorar o incorporar nuevos objetivos y obtener mejores resultados que lo que originalmente nosotros podríamos haber programado. Y eso se obtiene entonces con la gestión de riesgo, y dado esta implicancia que tiene que ver con la previsión de lo que pudiera pasar al futuro, se convierte naturalmente en una herramienta estratégica que va a influenciar en forma significativa en la competitividad. Luego tenemos la cadena de suministro y la logística, que tiene como objetivo optimizar las actividades. Cuando nosotros estamos dentro de una industria como la construcción, muchas veces vamos a tener acceso a los mismos proveedores, a los mismos precios de mercado. Entonces, si nosotros vamos a un determinado lugar a comprar acero, o si lo compramos en otro lugar, en ocasiones podríamos tener el mismo precio, dado que muchas veces el valor del acero inclusive tiene una influencia respecto del valor internacional, como cualquier otro insumo. Entonces, si nosotros vamos a una obra, vamos a un proyecto o a una competencia, ¿no es cierto?, a una licitación, un llamado a propuesta, nosotros vamos a llegar con otra empresa bajo las mismas condiciones de mercado. Entonces vamos a tener probablemente salarios similares o sueldos similares, vamos a tener costos de insumos similares, valores de maquinaria, valores de arriendo, insumos principales como petróleo, etcétera, que van a tener prácticamente para todo el mismo valor. Entonces todo esto hace de que en realidad el nivel de competitividad se centre en otra parte, y ese nivel de competencia entonces se va a centrar en la eficiencia operacional, en la eficiencia operativa que nosotros podamos tener, y eso se refleja y se gestiona a través de la gestión de la cadena de suministro y logística, que tiene por fundamento optimizar nuestras operaciones buscando la forma más eficiente de poder cumplir con nuestros objetivos también. Entonces, en la gestión de riesgo tiene que ver con optimizar la operación en un punto de vista de la incertidumbre futura, y la gestión de la cadena de suministro logística tiene que ver con la posibilidad de optimizar nuestras operaciones de un punto de vista práctico de la implementación con sistemas más eficientes al momento de su ejecución. Y finalmente, algo que también debemos incorporar dentro de nuestro, diría yo, este cajón de herramientas de gestión que tienen que ver con la competitividad, deberíamos de incorporar la gestión de calidad total. La gestión de calidad total va mucho más allá de lo que nosotros habitualmente aplicamos en construcción, que muchas veces en muchas empresas se limita solamente al control de calidad. Cuando hablamos de gestión de calidad, estamos hablando que se incorpora la planificación, el aseguramiento, el control, en la mejora continua y el enfoque sobre el cliente. Con estos 5 elementos, entonces nosotros vamos a implementar un sistema de gestión que va a atender a la excelencia, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que ya no nos vamos a conformar con, por ejemplo, con cumplir un requerimiento específico, sino que vamos a tratar de mejorar el concepto global que tenemos respecto no tan solo del cumplimiento de un requerimiento, sino que también respecto de la satisfacción de un cliente, de sus necesidades y particularmente de sus expectativas, que muchas veces las expectativas pueden ser más exigentes que los requerimientos. Las expectativas no declaradas, digamos, en ocasiones pueden ser mucho más exigentes que los requerimientos declarados en un contrato como
parámetros específicos a cumplir para un entregable. Entonces, esto nosotros lo podemos graficar en un sentido de que si nosotros vamos a una tienda, ¿no es cierto?, y tenemos una vendedora que nos quiere, nosotros queremos comprar algo, ¿no es cierto?, y llega una vendedora y llega muy parca, muy seria, ¿no es cierto?, y solamente nos da una información, entre comillas, técnica del precio o de algunas características básicas de un producto. Probablemente nosotros no nos vamos a sentir muy incentivados a comprar. Sin embargo, en la misma situación, si llega otra vendedora con una sonrisa, con una forma muy amable y afable de dirigirse a la persona, dando características que van más allá del mínimo, incluyendo a lo mejor algunas experiencias personales con el producto, va a incentivar que nosotros compremos. Entonces, desde un punto de vista de los requisitos mínimos, ambas personas cumplen con el requisito. Sin embargo, desde el punto de vista de la satisfacción y del cumplimiento de las expectativas de quien es el cliente, naturalmente la persona que tiene mejor trato, que es más afable y que va más allá dentro de lo razonable en el tema de cómo presentar el producto, naturalmente va a tener mucha mejor posibilidad o mayores posibilidades de concretar una venta. Entonces, ese concepto de calidad, de mejora y de enfoque en el cliente va a marcar una diferencia en la forma como nosotros ejecutamos nuestras actividades, todas nuestras actividades. Cuando hablamos de gestión de calidad total, no tan solo se refiere al producto en sí, sino que se refiere a todo lo que acompaña al producto dentro de nuestras operaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos una mezcla de estos 6 elementos de gestión, herramientas de gestión o tipos de gestión, y los juntamos, ¿no es cierto?, y los hacemos funcionar en forma coherente dentro de nuestra empresa, lo que vamos a hacer es generar una base sólida de competitividad que nos va a proyectar realmente en una forma sólida, digamos, dentro de un mercado. Y como se ocupa mucho hoy día la palabra también en una forma sostenible, y en algunos casos también se usa la palabra sustentable, respecto de nuestro negocio y de nuestras operaciones. Entonces, dentro de este grupo, ¿no es cierto?, de herramientas de gestión, nosotros vamos a tomar la gestión de proyectos en lo particular y la vamos a revisar y para entender a qué se refiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta competitividad, ¿no es cierto?, y esta herramienta, nosotros estamos hablando necesariamente de una estrategia, nosotros estamos hablando de qué es lo que nosotros queremos desarrollar como parte de nuestro negocio, como actividad principal, y hasta dónde y hacia dónde nos queremos enfocar y hasta dónde queremos llegar con esta implementación o esta articulación de un cierto proyecto o negocio. Entonces, cuando hablamos de estos objetivos que son de largo plazo, entramos en un área de gestión general que se refiere a la estrategia del negocio. Y esa estrategia en general va a tener 3 elementos principales que son la visión, la misión y la estrategia. Estos 3 elementos en algunas bibliografías en ocasiones cambian el orden, particularmente entre la visión y la misión. También a veces incorporan otro elemento que se llama el propósito. Entonces hay diferentes teorías respecto de esto. Yo prefiero esta teoría que es bastante más simple, que tiene solamente 3 elementos y que yo creo que desde el punto de vista de la definición es mucho más explícita al momento de recordar cuál es el enfoque y cuál es el sentido de cada uno de estos términos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una visión, estamos hablando de un ideal. Yo creo que es muy fácil de asimilar la palabra visión con ideal, con proyección de largo plazo. ¿Cuál es nuestra visión en el largo alcance hacia dónde nosotros queremos llegar? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer como la visión de la empresa y que es una definición de carácter general. Es hacia dónde queremos llegar sin establecer exactamente el cómo, sino que cuál es el ideal de nuestra intención con respecto a la organización en la que nosotros estamos. Como nosotros en esta visión no estamos estableciendo ninguna forma en particular de llegar al punto donde nosotros aspiramos llegar, necesitamos definir metas
intermedia que tengan un cierto nivel de correlación y de coherencia con el lugar hacia donde nosotros queremos ir. Y a esto nosotros lo vamos a denominar misiones o misión. Cada vez que nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, esto se ocupa mucho, ¿no es cierto?, en el ámbito a veces estratégico, militar, ¿no es cierto?, se ocupa de la misión, se habla de la misión, y la misión es una forma de cómo nosotros podemos llegar a un determinado objetivo y concretar algún logro en particular. Entonces esta misión van a ser objetivos, metas del mediano plazo normalmente, y que va a estar enfocada hacia la visión hacia dónde queremos llegar, y esta coordinación entre ambos términos lo que va a hacer es que nos va a dar mucha mejor potencia, mucha mayor fuerza en lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros no establecemos misiones que sean coherentes con nuestra visión, eventualmente vamos a perder energía y esfuerzo en actividades que no nos van a conducir hacia donde nosotros queremos llegar, y por lo tanto vamos a perder energía, y lo más probable es que podríamos inclusive comprometer la posibilidad de llegar hasta donde nosotros queremos ir. Por lo tanto, esa es la idea de la forma un poco piramidal que tenemos acá, de que nosotros estamos enfocándonos hacia una visión y, como digo, a través de la definición de metas de mediano plazo. Ahora, cuando nosotros definimos estas metas de mediano plazo, tenemos que entonces definir metas específicas del corto plazo que sean tendientes al cumplimiento de estas metas de mediano plazo. Y esta estrategia van a ser exactamente la forma en que nosotros vamos a actuar para poder lograr el cumplimiento de las metas que están establecidas en la misión, de tal forma de que nosotros apuntemos nuestros esfuerzos hacia una visión. Ya, entonces estos tres elementos van a ser los elementos básicos, fundamentales de cualquier organización. Ahora, la gestión de proyectos es parte de esto, y la gestión de proyectos vendría siendo un paso más abajo de la estrategia, y tal vez en algunos casos combinado con esta estrategia. Nosotros podríamos definir como estrategia la implementación de un sistema de gestión de riesgo dentro de nuestra empresa. Esa es una forma en la que nosotros vamos a plantearnos el cumplimiento de las metas de mediano plazo. Entonces, la gestión en general, la gestión de proyectos en lo particular, se mezcla entre la estrategia y lo que nosotros queremos hacer en lo particular. Y luego de esto vamos a llegar a lo que no está en este gráfico, pero lo que podría denominar los temas tácticos, es decir, cómo nosotros efectivamente ejecutamos en el detalle las actividades que planteamos, y esto lo hacemos a través de la generación de procedimientos. Y los procedimientos son resultado de la aplicación de las estrategias de gestión. Entonces, para hacer esto coherente, nosotros vamos a buscar la manera de que nuestra gestión de proyectos calce con esta visión que nosotros tenemos de empresa, y para eso nosotros vamos a hacer una especie de alimentación, retroalimentación entre las políticas de empresa, que es la forma en que nosotros queremos desarrollar nuestras actividades, con la estrategia, que tiene que ver cómo hacia dónde nosotros queremos llegar, con la definición específica de metas de corto plazo, y con la gestión de proyectos, que va a ser parte de la estrategia, que va a influir en la forma en que nosotros vamos a ejecutar nuestras actividades desde el punto de vista de los procedimientos y de la forma específica, ¿no es cierto?, de cómo nosotros vamos a implementar nuestros procesos, nuestras metodologías de trabajo. Entonces, este esquema, ¿no es cierto?, nos va a mostrar de que nosotros vamos a través de una estrategia, hacer una implementación de gestión de proyectos que va a tener que ver con la incorporación de procesos específicos y planes de ejecución que a su vez van a estar guiados y alineados con una política de empresa que va a tener relación también con esta estructura piramidal, ¿no es cierto?, de lo que significa el concepto de la empresa, el concepto del proyecto que nosotros pudiéramos estar implementando. Ahora que ya tenemos esto, entonces, un punto de vista estratégico definido, lo que tenemos que ver ahora es con qué herramienta en particular nosotros vamos a utilizar para la gestión de proyectos. Y para eso nosotros vamos a ocupar, y de esto se trata el curso, el PMBOK,
que es el Project Management Book of Knowledge, o el PLAM es el Project, este sería un estándar, ¿no es cierto?, un compendio que sería la guía de conocimiento para la implementación o la ejecución o la gestión de proyectos, que hoy día está en su quinta edición, en inglés. Esta norma es una norma, ¿no es cierto?, está editada y generada, ¿no?, por el PMI, que es el Project Management Institute, que es una organización con sede en Estados Unidos y que tiene una influencia a nivel mundial dentro de la gestión de proyectos. El PMI entonces es una organización de profesionales, ¿no es cierto?, que empezaron a estandarizar la forma de ejecutar proyectos y con el paso del tiempo se han convertido en una organización de influencia global respecto de cómo nosotros deberíamos de ejecutar o implementar, ¿no es cierto?, un sistema de gestión de proyectos que sea adecuado para la dirección de cualquier tipo de proyecto. Ese es el enfoque de la guía la guía del conocimiento para la dirección de proyectos. El Project Management Book of Knowledge, Body of Knowledge, este compendio entonces nos va a establecer un sistema de procesos y de áreas de gestión que nos van a guiar para la buena ejecución de cualquier tipo de proyecto. Esa es la intención. Ahora, el PMBOK en particular hoy día está en la quinta edición. Esta norma se renueva cada 4 años aproximadamente. Esta renovación incluye la participación de todos los profesionales que son miembros del PMI, que participan de su estructura, y también de los profesionales que son certificados PMP, que es una certificación que acredita un cierto nivel de experiencia en ejecución de proyectos y también conocimiento, ¿no es cierto?, del PMBOK. Siendo el curso en español, por razones de traducción oficial, en algunos casos se utilizan referencias tomadas de la cuarta edición en español, siempre y cuando no se alteren las modificaciones incorporadas en la quinta edición. Normalmente las traducciones a diferentes idiomas salen aproximadamente un año después de la edición en inglés. La edición en inglés es la edición oficial y luego se traduce a diferentes idiomas, que son bastantes. Está, ¿no es cierto?, el español, el alemán, inclusive hay en francés, portugués y otras lenguas que son un poco más menos habituales, también está traducido, entonces se puede encontrar en varios idiomas. Pero las versiones en los otros idiomas, como digo, salen aproximadamente un año después de la primera edición en inglés, que, como digo, es la oficial. Acá tiene una pregunta, dice: ¿cómo podemos adquirir este manual del PMBOK? Hay varias formas de adquirirlo. Me parece uno lo puede comprar en forma digital y también lo puede comprar en papel, digamos. Uno lo puede comprar directamente en el PMI en Estados Unidos, que es ustedes pueden buscar el www.pmi.org. Y ahí ustedes van a una sección que habla de las publicaciones y pueden comprarlo directamente en el PMI. La otra forma de comprarlo, esa compra me parece que me da la impresión de que da las dos alternativas, tanto papel como electrónico. Y la otra alternativa también es comprarlo a través de Amazon. En Amazon también está a la venta, pero ahí no estoy seguro si existe la versión digital. Por lo menos en papel sí debería ser posible. Cuando uno es miembro del PMI, que cualquier persona puede ser miembro del PMI, inscribiéndose y pagando la cuota de incorporación y luego la cuota anual de mantención, uno tiene acceso a las publicaciones
del PMI en forma, entre comillas, gratuita, es decir, uno teniendo la membresía en el PMI, que también se puede hacer en forma directa a través de la página de esta organización, uno tiene acceso a las publicaciones que ellos tienen, que son varias, digamos, son por lo menos unos 5 o 6 normas distintas que están relacionadas con el Project Management. Algunas tienen relación, por ejemplo, con algo que se llama la gestión de portafolio, la gestión de programas, la gestión de proyectos, y además existen otros libros específicos como la gestión de riesgo asociada al PMBOK, la gestión de proyectos de construcción, que también tiene una extensión especial que se hace referencia al PMBOK. Y por lo menos esas son las 5 que yo conozco, y hay más, digamos, hay como 3 o 4 más. Una que tiene que ver con la madurez de la empresa para la gestión de proyectos, y otras que tienen que ver con algunos sistemas específicos de gestión, siempre enfocado y asociado a los proyectos en general, digamos. Entonces, la gestión de proyectos, según el PMI, de acuerdo con el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Cuando nosotros vemos esta definición, vamos a encontrar que hay elementos que son importantes al momento de hablar de proyectos, y por eso es que cuando hablábamos de la competitividad, yo les mencionaba que teníamos que tener un sistema específico respecto de la forma de gestionar un proyecto, porque los proyectos no son iguales en su forma de gestión respecto a lo que es una operación continua. Una empresa, por ejemplo, necesita un sistema de gestión general para su operación continua, ¿ya? Entonces, una empresa durará 10, 15, 20, 30 años y más, digamos, ¿cierto? Entonces, si a la empresa le va bien, puede durar. Hay empresas europeas que tienen a lo mejor 100 años, digamos, de presencia en el mercado o más, y eso significa que tienen un buen sistema de gestión general que le permite su operación en el tiempo. Pero los proyectos tienen, de acuerdo con su propia definición, un tiempo de vida acotado. Entonces es un esfuerzo temporal. Entonces nosotros vamos a tener que implementar un sistema de gestión que tenga un enfoque asociado a el concepto de temporalidad del emprendimiento. Y lo otro es que también tiene un resultado único, es decir, aunque inclusive nosotros apliquemos en la misma ingeniería respecto de un concepto, cada vez que lo apliquemos vamos a tener un resultado nuevo y va a ser un proyecto nuevo, con condiciones nuevas, con influencias nuevas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una arquitectura de un edificio, ¿cierto? Está todo el edificio, está todo calculado, tenemos todo diseñado. Entonces nosotros decimos, bueno, este edificio lo vamos a colocar en el centro de Lima, digamos. Entonces, para hacer ese edificio en el centro de Lima va a tener problemas de congestión, va a tener problemas de abastecimiento, va a tener problemas de acceso, ¿no es cierto? A lo mejor va a haber restricciones particulares dependiendo del barrio donde uno se coloque, no va a poder trabajar en cierto horario, va a tener que trabajar ciertos días de la semana. Entonces empiezan a haber condiciones específicas que van haciendo de que el proyecto sea único, porque ese mismo proyecto puesto en la playa, por ejemplo, en una zona sin ningún problema de acceso, donde se puede, digamos, a lo mejor acceder con equipo pesado sin ningún problema, entonces va a dar condiciones de borde que van a ser distintas. Vamos a tener a lo mejor otros problemas, podemos tener problemas de salinidad por el aire, entonces va a transformar el mismo proyecto, el mismo concepto, en el mismo concepto de ingeniería en proyectos distintos, y eventualmente, aunque tengan la misma concepción, podrían ser muy diferentes. Entonces, si en una parte nosotros tenemos todo el edificio diseñado, como decía, su arquitectura, etcétera, pero cuando estamos excavando nos encontramos en una parte con roca y en otra parte con arena, el proyecto cambia. Entonces nosotros podemos partir, como digo, del mismo concepto, pero finalmente, de acuerdo con las condiciones de borde que podamos tener, las condiciones de implementación, vamos a hacer que cada vez que nosotros hagamos el proyecto se convierta en un resultado único. Bueno, y físicamente también, si nosotros hacemos los edificios, por muy parecidos que sean, siempre van a ser diferentes. Entonces,
Hablando del PMI, como se indica en la página del PMI, esta es una asociación de miembros sin fines de lucro, líder en el mundo de la profesión de dirección de proyectos, con más de 700.000 miembros acreditados y voluntarios en prácticamente todos los países del globo. La defensa a nivel mundial de la dirección de proyectos se funda en las normas y acreditaciones globalmente reconocidas, el extensivo programa de investigación y las oportunidades de desarrollo profesional. Cuando uno saca una certificación, el PMI tiene varias certificaciones, cuando uno tiene alguna de ellas, tiene reglas específicas asociadas a esa certificación que uno tiene que cumplir, y por ejemplo parte de esas reglas son que por lo menos en la certificación de PMP, de Project Management Professional, o profesional en la dirección de proyectos, uno tenga que cada 3 años estudiar por lo menos 60 horas que se llaman PDUs. Esas 60 horas van a acreditar, ¿no es cierto?, una mantención del conocimiento en el área de gestión de proyectos, y va a permitir renovar la licencia por otro periodo igual de 3 años. Y eso sucesivamente, ¿no es cierto? Y esto obliga a que las personas en general estemos actualizados respecto de las últimas tendencias que tiene la gestión de proyectos, y que además se complementa con cualquier otra área que tenga que ver o influencia en la gestión particular de los proyectos. Entonces, nosotros podemos ver que la gestión de contratos, la gestión, a lo mejor, conocimiento de seguros, temas específicos de leyes de marcos contractuales, por ejemplo, ley de comercio o ley de contrato. Todos estos elementos que son a veces no están incluidos directamente dentro del PMI, sí son aceptados como áreas de conocimiento que uno tiene que dominar y que por lo tanto ayudan a acreditar estas mínimos de horas de estudio durante los 3 años. Las horas de estudio van a depender del tipo de certificación. La certificación en gestión de riesgo tiene, me parece que son 30 horas o 45 horas de exigencia, menos de las 60 que tiene el ciclo de 3 años de PMP. Entonces esta norma, ¿no es cierto?, basada en el PMBOK, establece 10 áreas de gestión, 10 áreas de gestión que van a ser las áreas que nosotros necesitamos implementar dentro de cualquier proyecto para poder tener buenos resultados. Estas áreas de gestión son la integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Yo lo traduje acá como relacionados, pero también lo más probable es que el PMI traduzca esto como interesado. Siempre utiliza la palabra interesado como la traducción de stakeholders. Yo prefiero relacionados porque el interesado puede ser cualquier persona, digamos, pero los relacionados son realmente los que tienen que ver con un proyecto. Por lo menos ese es mi entendimiento en el español, digamos. Entonces estas 10 áreas de gestión van a establecer cuáles son las áreas de conocimiento mínimas que nosotros tenemos que dominar e implementar para poder llevar adelante en buena medida cualquier proyecto. Cuando hablamos de integración, significa que el Project Manager en lo particular debería de integrar, como la palabra lo dice, ¿no es cierto?, el resto de las áreas de gestión para poder hacer de que estas áreas de gestión que están definidas de forma individual funcionen como un todo, se integren a través de esta área de gestión. El área de gestión de alcance tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer, el entregable, las características, la definición propiamente tal de cuál es el alcance, el concepto del proyecto, cuál es el trabajo que tenemos que hacer. El tiempo tiene relación con la programación, con los plazos, los costos naturalmente con los precios de venta, con los costos propios de operación, la calidad con el cumplimiento de los requerimientos que se establecen dentro de la definición del alcance. Los recursos humanos significa la contratación de las personas necesarias y adecuadas para la ejecución de un proyecto, incluyendo sus capacitaciones, sus curvas de movilización en movilización. Luego vamos a tener la comunicación, que tiene que ver con cómo nosotros vamos a ir registrando
el proyecto, cómo nosotros nos vamos a comunicar con nuestras contrapartes, con los subcontratistas, con los contratistas, con los clientes, cuáles metodologías vamos a utilizar, carta, correo electrónico, memorándum, etcétera. Luego vamos a tener la gestión de riesgo, que algo y se les menciona al principio, ¿no es cierto?, como un área de gestión estratégica, ¿no es cierto?, que va a tener que ver con la proactividad para disminuir la incertidumbre de cualquier efecto contrario a los objetivos que nosotros estamos persiguiendo. Las adquisiciones tienen que ver con la procura, con subcontratar, con comprar, con hacer procesos de búsqueda de proveedores, de evaluación de propuestas, de elaboración de documentos para propuestas o para cotización, etcétera. Y finalmente los interesados relacionados, que tiene que ver con todas las personas, organizaciones que tienen que ver con el proyecto y que nosotros tenemos que prestar atención a qué es lo que esas personas están requiriendo, digamos, cómo son afectadas con la implementación de un proyecto. Y esta parte se está volviendo cada año más importante porque los proyectos industriales, por ejemplo, los proyectos de energía, los proyectos mineros, cada vez tienen mayor oposición de los grupos ambientales, de las comunidades indígenas que son afectadas con la implementación de estos proyectos y por lo tanto se convierten en entes que, no siendo parte del proyecto, sí tienen una influencia muy grande dentro del proyecto, que incluso en algunos casos llegan a detener o paralizar proyectos. Entonces también requieren algún cierto nivel mínimo de gestión, que el PMI también define alguna estrategia de cómo abordar estos temas. Cuando el PMI establece su sistema, entonces establece estas áreas de gestión, y estas áreas de gestión a su vez las subdivide en diferentes procesos que van a ser, vamos a ver ahora a qué nos referimos, pero estos procesos básicamente van a ser la forma de realizar nuestra actividad y que va a tomar en cuenta datos de entrada, técnicas y herramientas para procesar la información y va a producir salidas que pueden ser reportes, planificaciones o actividades concretas. Entonces, este sistema de proceso se mezcla con la definición de la área de gestión y a través de la implementación a lo largo de un proyecto, o la definición a lo largo de un proyecto, va a establecer diferentes procesos que van a tener que ver con diferentes etapas que se desarrollan o se presentan dentro de la vida de un proyecto. Entonces, estos dos sistemas, estos dos conceptos, diría tres conceptos, que serían las áreas de gestión más los diferentes ciclos de vida de un proyecto, que serían las dos entradas dentro de la tabla, mezclados con los procesos que nosotros vamos a implementar para la gestión, generan este sistema de gestión de proyectos que es el que tenemos en pantalla. Esta tabla es la que está en la quinta edición en inglés, y lo que está en color rojo corresponde a las modificaciones respecto de la cuarta edición. Normalmente, como les mencionaba, cada 4 años se renuevan esta norma con la participación de todas las personas que pertenecen al PMI o que son certificados o que están dentro de los grupos de trabajo que tienen relación con la edición de estas normas. Incorporan experiencias de la aplicación de este sistema, y con esta experiencia que se recoge a nivel mundial se hacen modificaciones en orden a mejor adaptar este cuerpo de conocimiento en la dirección de proyecto que va a establecer un sistema. En los años anteriores yo conozco con detalle desde la tercera edición, algo conocí la segunda edición, se había ido incorporando, modificando normalmente los procesos. Siempre había afectado las diferentes ediciones, habían afectado solamente los procesos. En esta edición en lo particular, además influyó en las áreas de gestión. Hasta la cuarta edición habían 9 áreas de gestión y ahora se incorporó la décima, y la décima área de gestión se sacó
de la gestión de comunicaciones, generando la gestión de los interesados. Esto provocó naturalmente o provoca un cambio mayor, creo yo, dentro de la estructura, sin modificarla en su sentido principal. Solamente hay algunas modificaciones de forma, porque algunos conceptos que ya existían se sacan, ¿no es cierto?, y se elaboran con más detalle al ser perteneciente a un área de gestión específica. Entonces, lo que ustedes ven entre el color rojo serían las actualizaciones incorporadas en la quinta edición, y lo que está en color negro sería la base que correspondía a la cuarta edición, que, como digo, está en inglés y en español, y la quinta todavía está en inglés. Ahora, con este sistema nosotros lo que vamos a hacer y ver dentro del curso es que vamos a ir revisando cada una de estas áreas de gestión. Vamos a ver cada uno de estos procesos, vamos a definir los elementos que son más importantes, y esos elementos más importantes los vamos a revisar. No vamos a revisar todo en detalle, porque en realidad es bastante largo, y nosotros en construcción aplicamos mucho más algunas herramientas que otras, por lo tanto el enfoque va a ser mucho más a lo que nosotros efectivamente vamos a necesitar. Toda esta división que nosotros vemos en matricial, ¿no es cierto?, bien ordenada, en la práctica es bastante más flexible, más compleja y también traslapada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ejecución de un proyecto, vamos a partir con los procesos de iniciación, luego vamos a entrar en una ejecución cíclica que va a tener que ver con la planificación y la ejecución, y esto dentro de un contexto siempre de revisión, que antes se llamaba monitoreo control, ahora se llama seguimiento y control, y que esto va a desencadenar, ¿no es cierto?, finalmente en un cierre, en un finiquito, en la elaboración de un documento final que es el entregable. Puede ser, ¿no es cierto?, en algún caso una obra, etcétera, una estructura, algo, pero siempre nosotros vamos a terminar esto con la emisión de un documento de recepción, con un documento de cierre financiero, por ejemplo, y de cierre contractual. Entonces con eso nosotros vamos a cerrar el ciclo, ¿ya? Entonces esto va a tener más o menos, en términos muy generales, una dinámica como la que se muestra en la figura. Adicionalmente, para mostrar un poco la interrelación que va a existir a lo largo del tiempo de las diferentes etapas, vamos a ver que cuando nosotros pensamos en planificación, lo vamos a hacer desde el principio, que vendría siendo, si ustedes ven en la gráfica, el segundo grupo dice grupo de procesos de planificación, es una curva, la curva de la línea continua. Esta curva va a tener un fuerte crecimiento durante el primer tiempo, y luego va a, ya aquí aparece un poco después del tercio, va a empezar a bajar y disminuir, y va a terminar tal vez dentro de los 2 tercios antes de que lleguemos a la etapa final. Y algo interesante, si ustedes se fijan en el último grupo de procesos, que son el grupo de procesos de cierre, el cierre acá parte aproximadamente entre el tercio y la mitad, digamos, antes de la mitad. Entonces, antes de la mitad de la ejecución de un proyecto, uno realmente debería de empezar a hacer los cierres de los procesos, los cierres del proyecto. O sea, nosotros no tenemos que esperar al final del proyecto para cerrar un proyecto. Si nosotros queremos tener una buena gestión de cierre de un proyecto, tenemos que partir mucho antes. Y cuando nosotros empezamos a generar entregables dentro de un proyecto, empezamos a terminar fundaciones, empezamos a terminar partes de un edificio, el primer piso, el segundo piso, etcétera, vamos generando la documentación de cierre de aquellos entregables que ya están terminados, y vamos acumulando, por decirlo así, un dossier, de tal manera que cuando llegamos al último piso, lo que nosotros hacemos es agregar la información del último piso, y el dossier está completo, terminado, ¿ya? Ahora hay algunas empresas que solamente trabajan, llegan al final, y cuando están en el último piso empiezan entonces a recopilar todos los antecedentes, y normalmente se pierden, se desordenan, y se convierte en un problema tratar de cerrar un proyecto. Entonces, todos estos conceptos de traslapo tenemos que tenerlos en consideración al momento de interpretar la matriz que va a representar de proyectos. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, lo vamos adicionalmente, entonces lo vamos a tener que colocar dentro de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra industria, y que va a tener relación con
los ciclos que nosotros acostumbramos a tener dentro de la construcción. Nosotros en la construcción normalmente vamos a partir con ingeniería conceptual, es decir, vamos a tener una idea de qué es lo que nosotros queremos hacer, buscando primero, ¿no es cierto?, naturalmente satisfacer alguna necesidad específica. Y en este periodo nosotros vamos a tener, por ejemplo, a lo mejor un grado de certidumbre de lo que estamos haciendo del orden, o con una desviación del orden del 30%, una cosa bastante gruesa, y vamos a poder definir, bueno, si esto es viable o no en términos muy generales, sin hacer mucha inversión, porque todavía estamos en una etapa inicial, ¿no es cierto?, de una idea de negocio. Luego, si esto funciona, pasa por una evaluación que normalmente se le llama go no go, digamos, que en el fondo es si es que seguimos adelante o no con este proyecto, con este proceso. En el caso de que esto así suceda, se hace entonces la ingeniería de factibilidad con una ingeniería básica con una factibilidad asociada, y en este caso ya vamos a empezar a afinar los números y podemos hablar a lo mejor de un 15% o un 10% de desviación respecto del valor real que pudiéramos encontrar. Ahora, si después de esta segunda evaluación, que va a estar, por ejemplo, entre el 10 y el 15%, nosotros vamos a decir, ok, estamos de acuerdo en el go o no go, y entonces pasamos ya a la ejecución y a la ingeniería de detalle. Y en esto ya nosotros hablamos de variaciones menores. Cuando nosotros establecemos presupuestos de ejecución, por ejemplo, hablamos de a veces desviaciones del 5% o menos. Y finalmente vamos a tener la etapa de cierre, que desde el punto de vista de la ingeniería va a significar que tenemos que hacer el registro de cómo efectivamente se construyó, y vamos a tener que generar entonces los planos as-built o la información as-built que va a quedar como información histórica de la ejecución de nuestro contrato o proyecto. En cada una de estas ciclos o etapas que acabamos de escribir, nosotros vamos a tener que vamos a poder tomar esta matriz de gestión de proyectos y aplicarla con la selección de los procesos que efectivamente necesitamos, ¿no?, en la etapa de campo. Entonces, cuando nosotros estamos al principio, probablemente vamos a necesitar mucho menos actividades de procura que cuando estamos en ejecución, naturalmente. Si estamos haciendo ingeniería básica, vamos a hacer la procura, digamos, de alguna empresa de ingeniería que haga la ingeniería básica, y eventualmente vamos a cotizar en forma referencial algunos costos mayores para tener un poco más de representatividad en el presupuesto que estamos ejecutando. Pero después, cuando nosotros estamos realizando el proyecto, la actividad de procura es fundamental, particularmente si estábamos hablando de construcción. Entonces ahí vamos a implementar procesos pesados, digamos, bien detallados, que van a incluir cotizaciones, selección de proveedores, definición de requisitos, o sea, toda una serie de elementos que están asociados a la ejecución, a la materialización. Y por lo tanto, el nivel de desarrollo que nosotros vamos a requerir dentro del sistema de gestión de proyectos en la procura, en este punto, va a ser mucho más detallado. Por lo tanto, cómo nosotros manejamos la matriz, qué es lo que ocupamos de este sistema, va a tener que ver con qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, lo que nosotros vamos a buscar en general es generar el plan para la dirección del proyecto, que consiste en la selección de los procesos específicos que ejecutaremos en nuestro proyecto, teniendo como base la estructura que determina el PMI en el PMBOK, que es lo que acabamos de ver, la materia anterior, y lo que lo comentaba. Es decir, nosotros vamos a establecer una especie de manual de procedimiento donde vamos a incorporar todos los procesos que tiene el PMI, el PMBOK, y vamos a ver cuáles de ellos, como lo mencionaba, vamos a desarrollar con mayor o menor grado, y con eso nosotros vamos a hacer una especie de manual de cómo vamos a ejecutar nuestro proyecto, y que a eso se le denomina un plan de la dirección un plan para la dirección del proyecto. Entonces, el curso tiene como principal tarea para los alumnos que desarrollen un plan que les sirva de referencia para su actividad profesional. Entonces, para quienes tomen el curso, la idea es que ustedes generen un plan de gestión de proyectos de tal manera que les sirva como referencia para su propia actividad laboral, digamos. La idea es que esto no sea una cuestión solamente teórica, sino que sea una cuestión con un resultado práctico fundamental. Los objetivos generales del curso son entender las ventajas de la gestión de proyectos para cumplir con los objetivos de nuestro emprendimiento, y la implementación de la gestión de proyectos para ampliar el nivel de competitividad de la empresa, que tiene que ver con lo que hemos visto hasta el momento, ¿no es cierto?, en esta
presentación. Objetivo específico, vamos a tener conocer las principales características de la dirección de proyectos según el PMBOK, conocer las principales técnicas y herramientas de la gestión de proyectos aplicadas a proyectos de ingeniería civil, conocer algunas de las técnicas generales de administración aplicadas a los proyectos, como gestión de calidad total, estrategia general de empresa, lo que habíamos visto ahora, visión, misión, estrategia, la cadena de suministro, también vamos a comentar algo acerca de esto. Y conocer los elementos esenciales para la gestión de procesos. El contenido del curso en forma específica está en base a 12 sesiones, que son la gestión de la empresa y los proyectos, visión general de la gestión de proyectos. La idea de esta sesión es dar una visión general de todo lo que vamos a ver durante el curso, de tal manera que ustedes ya desde el principio sepan de qué se trata esto con un poco más de detalle, y luego vamos a entrar en los detalles específicos en cada una de las áreas de gestión, indicando cuáles son los elementos que nosotros vamos a utilizar en mayor medida en construcción, y así vamos a ver entonces integración, alcance, tiempo, etc. La estructura de evaluación del curso se va a hacer lo siguiente: asistencia un 10%, luego hay una evaluación inicial para verificar un poco diría yo, el nivel de conocimiento respecto del área antes de tomar el curso. Luego hay una prueba de autoevaluación. Todo esto se hace a través del aula virtual, es decir, ustedes entran en un ambiente virtual y dan unas pruebas que son de selección múltiple o alternativa, ¿no es cierto?, en forma electrónica, y también conocen los resultados en forma inmediata. Lo otro también es que hay un aula virtual en la cual ustedes tienen que participar en un foro. La idea es que ustedes planteen hay una pregunta o un tema en lo particular, ustedes respondan o comenten respecto de eso, y adicionalmente comenten o respondan a otro compañero de curso, de tal manera que se genere una cierta interacción entre todos los alumnos, y naturalmente conmigo. Yo voy a participar también respondiendo o planteando algunas inquietudes respecto de los posts o de las intervenciones que tengan cada uno de ustedes. Luego tenemos respuesta a la pregunta inicial, que va a ser en que en todas las sesiones, normalmente entre 10 y 15 minutos al inicio de cada sesión, se va a entregar una pregunta que va a tener relación con la sesión anterior, y esto va a tener un 11% de evaluación. Luego vamos a tener el trabajo individual o grupal, principalmente grupal, que va a ser el desarrollo de un plan de gestión de proyectos, y finalmente el examen, ¿no es cierto?, que va a tener un peso de un 34%, que también es del mismo tipo de los anteriores, con la diferencia que es un poco más largo. Los de autoevaluación y evaluación inicial son de 10 preguntas y la evaluación final es de 20. Naturalmente la evaluación final tiene preguntas que tienen relación con toda la materia pasada durante el curso. Vamos a ver también, como decía, algunas herramientas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es el diagrama de Pareto, que en realidad es bastante simple, pero es importante conocerlo en realidad. Cuando uno lo conoce, se ahorra mucho trabajo y aumenta la eficiencia por lo mismo. Entonces, la regla o el diagrama de Pareto, que también se llama la regla del 80-20, dice que el 20% de las causas explican el 80% de los efectos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer cualquier, a veces mejora, cualquier actividad que tenga, a veces en ocasiones podemos tener actividades, por ejemplo, si nosotros tenemos a lo mejor, por decir, un listado de fallas, digamos, o de elementos que estén influyendo sobre el nivel de eficiencia de la implementación de un contrato. Si nosotros listamos todas las fallas y hacemos histogramas de cada una de las fallas que tengamos para hacer una buena implementación de un proyecto, una vez que nosotros generamos estos histogramas a través de la gráfica de la frecuencia de ocurrencia de cada uno de estos elementos que están influyendo en la ejecución, nosotros vamos a descubrir que si los colocamos en un orden decreciente, vamos a descubrir que normalmente si tomamos el 20% del total, vamos a ver que la sumatoria de los efectos de ese 20% va a equivaler normalmente
o con mucha frecuencia al 80% o algo similar. Pues a lo mejor puede ser el 60% o a lo mejor puede ser el 90%. Depende un poco. Hoy día, por ejemplo, estaba con un compañero de trabajo que tenemos que revisar un listado de reclamos que están asociados a un punch list, que sería un listado de cierre de un proyecto, y habían aproximadamente, no sé, 500 ítems o algo por el estilo. Entonces le dije, bueno, a ver cuánto suman los 10 primeros. Y los 10 primeros suman aproximadamente el 90% del total, porque los 10 primeros eran los valores que eran mayores, digamos, y tenían, por lo tanto, la mayor incidencia dentro del valor total de lo que se estaba pidiendo como presupuesto. Entonces, al final, estudiamos esos 10 grandes números y con eso nosotros podemos validar una tabla completa sin necesidad de estar validándolos uno por uno, porque hay una relación costo-beneficio que siempre tenemos que mantener presente. Y entonces, con esta herramienta nosotros podemos aplicar este concepto a diferentes ideas, a diferentes circunstancias que nos estén pasando, en las cuales nosotros queramos tener alguna forma eficiente de tratarla. Ahora todo esto nosotros lo vamos a ver dentro de un contexto, dentro de un aula virtual, dentro del sistema, ¿no es cierto?, que tiene BC Grupo implementado para estos cursos, estos programas, diplomados, diferentes tipos de formato, ¿no es cierto?, de continuidad educacional, y en este caso BS Grupo es un Registered Education Provider, que significa que está reconocido por el PMI como una organización o una institución que puede impartir cursos de especialización en Project Management, y son reconocidos estos cursos y otorgan estas horas que yo ya mencionaba, que sirven para validar las certificaciones o también para validar los cursos o las cantidades mínimas de entrenamiento que alguien quiere para hacer la postulación a la certificación. También tiene una estructura curricular que como lo mencionaba, es revisado por el PMI o por profesionales del PMI, y significa que al culminar cada uno de estos programas que tiene ese grupo, los participantes obtienen estas PDU que les mencionaba, que son reconocidas. La plataforma de trabajo de ese grupo posibilita la comunicación sincrónica y asincrónica a distancia, otorgando completa flexibilidad para la asistencia de los alumnos y para la asistencia a los alumnos, es decir, cuando es para nosotros que los alumnos participen, y también para que en el caso, por ejemplo, que ustedes tengan preguntas, que tengan inquietudes, también los coordinadores y en el caso mío particular, ¿no es cierto?, como expositor, podemos atender sus necesidades de aclarar consultas, de solucionar problemas. También cuando estamos online siempre vamos a tener gente de IT que va a ayudar a que, si es que hay algún problema técnico, se solucione. Entonces va a haber un sistema completo, ¿no es cierto?, de asistencia a los alumnos desde el punto de vista de ayuda, y también los alumnos van a poder tener mucha flexibilidad para participar de estos cursos. La posibilidad sincrónica permite la comunicación directa entre los alumnos y el relator, facilitando la posibilidad de intercambio de experiencias tanto en el marco teórico como práctico de la gestión de riesgo, de la gestión de proyectos, de la gestión de contratos, de cualquiera sea el curso que nosotros en lo particular estemos viendo. La experiencia particular mía es que, desde el punto de vista académico, soy licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Tengo una maestría en Administración de Empresas, que también se conoce como MBA, de la Universidad del Desarrollo en Chile, y una maestría en Dirección de Proyectos, que es un máster en Ciencia de la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Además tengo 2 certificaciones profesionales por el PMI, una que es el Project Management Professional y la otra es el Risk Management Professional. El primero tiene que ver con la gestión de proyectos y el segundo con la gestión de riesgos dentro de un proyecto. Como experiencia profesional, pues se mencionaba, tengo más de 25, 26 años de experiencia. Parte de ellos, 8 años al menos, son como gerente de proyecto. Tengo experiencia como representante de contratista, propietario, supervisión técnica y consultoría, y también
he estado a cargo de proyectos de hasta 350 millones de dólares de inversión. Entonces, desde el punto de vista práctico, realmente si nosotros lo que hago yo es enfocar, ¿no es cierto?, todo en la materia de una forma lo más práctica posible, pero lo más importante es que ustedes tengan una participación activa a través de las preguntas, que realmente creo yo son la forma más específica y enfocada que se puede mostrar el tema, porque al momento que ustedes tienen preguntas y las podemos resolver, atendemos alguna necesidad particular de ustedes y por lo tanto es como la posibilidad de una enseñanza personalizada, en el fondo una entrega de experiencia personalizada de acuerdo con sus propias necesidades y expectativas. Bueno, eso en general lo que nosotros vemos en el curso, eso en general también lo que significa la gestión de proyectos del PMI. Yo los invito entonces a que contacten a la personal comercial de BS Grupo o de coordinación de BS Grupo, de tal forma que ustedes puedan tener mayores antecedentes y que tienen interés en participar en este curso, que va a tratar entonces con mayor detalle lo que acabamos de ver en forma